con la adicción y también con la cleptomanía. Entonces, convocaron a este hombre para que él se vaya a dar una charla en el marco de la Semana de Prevención del Suicidio. Cosa que yo honestamente no entiendo cuál es la lógica. Y decía en Monumental, de última, el problema suyo puede ser cuestionado respecto a que acepte algo para lo que no está preparado. Pero el problema de fondo es en realidad de quienes lo convocan para una cosa como esta. Y el problema de fondo, si es que vamos a navegar esas aguas, es que este hombre tiene una aceptación tremenda de un público joven en redes sociales. Escuchemos, por favor, parte de lo que se daba en el momento en el que él hablaba con estos chicos. Sí. Y las consecuencias que tuvo después cuando profesionales vieron el video y repudiaron este hecho. A ver. Yo le quiero decir solamente a los jóvenes que me están escuchando que se pongan la fucking pila, que dejen de ser perras débiles, se vayan al gym, busquen su mejor versión y dejen de hacerse la chinyaranga. Así nomás, porque nadie va ni a salvarle. Ustedes tienen que buscar respetarse y buscar ser su mejor versión, así nomás. Si ustedes no se respetan, si ustedes no se quieren, nadie nos la va a querer. Como ustedes se ven, así la gente, así le ve el mundo. No hay más. Ganando, bro. ¿Algo que quieras decir? Dale, habla ya, papá. Acá, habla. Sí, y presta atención a esto. La decisión de atentar contra tu vida con el suicidio no es una opción definitiva a un problema circunstancial. Ganando, bro. Ganando, bro. Siempre ganando, bro. Siempre ganando. Y hay otro video, Lisa, que compartió Roberto, donde puntualmente el hombre se refiere al suicidio. Sí. Equiparando a la depresión o a impulsos de ese tipo como una cuestión de debilidad. Sí. ¿Verdad? Y uno se pregunta cómo es que se llega al punto en el que se le da voz para un tema tan delicado de salud mental a alguien que claramente no tiene las condiciones médicas, científicas, psicológicas, como para referirse a este tipo de cuestiones. Algunos pretendían justificar el hecho de que se lo tenga a él como referente, señalando justamente eso que yo mencionaba antes, de que tiene una amplia y larga aceptación en un público joven. Pero el problema con él es el mensaje, el núcleo de su mensaje. Porque finalmente lo que él dice es que al pedo uno se va al psicólogo, al pedo uno se va al psiquiatra, porque nos sirve, literalmente voy a decir, no sirve para un carajo. Ese es el mensaje que él instala en los jóvenes. O sea que, según su criterio, donde él una experiencia personal señala como un hallazgo científico, a él no le sirvió eso, entonces, en teoría, a la mayor cantidad de gente tampoco le va a servir. Pero él lo que dice es que todo depende finalmente de uno mismo, o sea, que la depresión o el suicidio es una cuestión volitiva, contradiciendo a años de estudio de la ciencia de la salud mental. En este que caso, te dice justamente que no pasa por una cuestión de voluntad, sino una cuestión de química cerebral o un déficit de determinados neurotransmisores. en este caso se puede aplicar la frase que dice la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer, ¿verdad? Y lo más grave aquí es que una institución como el Ministerio Público, ¿verdad? Que entiendo que es el que le invita y lo lleva, ¿verdad? Y es grave la frivolización en el abordaje de un tema tan grave como el suicidio y el mensaje que se le da. Porque vamos a suponer que se quiera aprovechar la llegada que él tiene con los jóvenes y ese lenguaje hoy que se usa en las redes sociales. Sí. Pero en todo caso que le den un guión Claro. en el que él dé un mensaje certero sobre la problemática que afecta especialmente a los jóvenes, ¿verdad? A mí es desesperante y además la gente justifica porque él tiene entrada con los jóvenes. Entonces le vas a traer a cualquiera que diga cualquier cosa sobre un tema demasiado grave. El Ministerio Público emitió un comunicado diciendo que
no han contratado al influencer para que dé la charla en la ciudad de Luque. Este no es el comunicado al que hago referencia, a este voy a hacer referencia enseguida. Que supuestamente esto organizó la unidad penal número 5 a cargo de la agente fiscal Carolina Espesini, ya que en la comunidad los casos de suicidio son un problema, que han invitado al director del Centro de Atención de Víctimas del Ministerio Público, a la jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio Público y a otras personas que son especializadas en este tema, y que en lo que respecta a Francesco Canata, quien vive en Luque, él manifestó su intención de participar de la actividad y dar su testimonio de vida, pero que en ningún caso fue presentado como disertante. De cualquier manera, dio este mensaje en medio de un acto como ese. Y refiriéndose, y en el segundo video lo pueden ver, puntualmente a cómo abordar este tipo de problemáticas. Escuchen. Buen día. ¿Cómo están ganando? ¿Por qué yo siempre digo ganando cuando me preguntan cómo estoy? Porque así yo le digo a mi mente que estoy ganando, ¿entendés? Por más que mi día sea una mierda, por más que me levante y puta, qué día de mierda, yo le digo a mi mente, ganando, bro. Y ahí automáticamente cambio mi mentalidad, ¿entendés? Y le gano al día. Así nomás. Y bueno, con respecto al suicidio, vamos a ver. Yo ya tuve muchísimos problemas, ya la caí muchísimas veces y pensé muchas veces en suicidarme, pero no hice porque no tuve los huevos. No es fácil tomar esa decisión. Y siempre me sentía, preguntaba por qué yo estoy pasando por esto, por qué yo me volví adicto, por qué a mí me gusta robar, por qué soy pobre. Y en ese tiempo no entendía, pero después me di cuenta que Dios me estaba preparando. Dios me estaba preparando justamente para hoy estar acá, dando fe de que se puede salir de cualquier problema y que sepan que Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. O sea, Dios no te va a dar un problema, una situación que vos no puedas superar. Y yo, ¿cómo hice para superar todas las situaciones que viví? ¿A quién le pedí ayuda? ¿A quién más? Al jefazo, a Dios directo. ¿Entendés? Me tiré al piso, me arrodillé y dije, Dios, no puedo más, ayúdame. Y me escuchó, Él te escucha, Él eso es lo que quiere. Quiere que vos le pidas ayuda y eso le agrada a Él. Hubo un comunicado de psicólogos que sí es lo que compartían recién y me gustaría poner al aire, por favor, que es la Sociedad Paraguaya de Psicología, que alerta sobre el creciente riesgo que representa el intrusismo de influencers o personas sin preparación profesional en temas de salud mental. Esta práctica irresponsable pone en grave peligro a personas en situación de vulnerabilidad emocional. Cuando una persona atraviesa crisis emocionales, depresión, ansiedad o pensamientos suicidas, su estado de vulnerabilidad la hace extremadamente susceptible a mensajes inadecuados. Una palabra mal empleada, un consejo erróneo o la minimización de síntomas pueden desencadenar consecuencias devastadoras, incluyendo el agravamiento de cuadros clínicos y, en casos extremos, intentos de suicidio. Esta práctica viola la ley del ejercicio profesional de la psicología, el Código de Ética Profesional, la Ley de Salud Mental y la Ley de Prevención del Suicidio de Paraguay, que establecen protocolos específicos y profesionales habilitados para abordar crisis de salud mental. Solicitamos
a medios de comunicación, instituciones educativas, sociales, públicas y privadas, verificar credenciales antes de dar espacio a expertos y a la ciudadanía buscar ayuda profesional de psicólogos y psiquiatras habilitados. La salud mental es un derecho humano que requiere profesionalismo y ética. Un mensaje irresponsable puede costar vidas. Firma el plenario de comités de la Sociedad Paraguaya de Psicología. Clarito. Ahora, un par de comentarios sobre esto. Dentro de la situación y de lo que se generó tras la presencia de este hombre y los comentarios negativos, creo que hay que destacar que se haya hecho algo. Se equivocaron, pero es importante abordarlo el tema de manera preventiva. También este comunicado es muy importante sobre la elección de la gente, pero también es muy importante que empecemos a preparar gente con la debida experiencia, pero que llegue con un lenguaje al mundo de los jóvenes. Porque con los interlocutores que estamos teniendo, llegamos a los jóvenes y probablemente no. Por eso quizás se recurre a gente sin experiencia y probablemente por eso se están cometiendo estos errores. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mejorar ese canal de comunicación y llegar efectivamente al público que estamos, al cual buscamos? Un reporte periodístico, un mensaje periodístico, una entrevista con una persona con estas características puede ayudar. Claro, puede ayudar. Ahora, un mensaje en redes sociales con un lenguaje adecuado para los adolescentes quizás tenga mayor impacto para el público que queremos llegar. ¿Qué hacemos para prepararnos con ese lenguaje adecuado y con el mensaje adecuado? Mira que este hombre es, entre comillas, así como es temerario en lo que dice, en la construcción de su lenguaje para llegar a los jóvenes y también para acomodarse al entorno donde está, es bastante astuto, porque puso allí, en la ecuación le puso a Dios, Claro. Solo que su problema en el mensaje es que le pone a Dios como único recurso. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que tiene fe, pero que no recibe respuesta? Que rezando uno puede... Claro, lograr pero, las cosas. ¿qué podés deducir de eso? Ni Dios me quiere. Y vos estás en una situación de aversión a la vida. O sea, es un mensaje sumamente peligroso. Vos sabés que me enoja esta situación porque yo sé que los psicólogos y este comunicado que leíamos, sé que hicieron un esfuerzo tremendo toda la semana haciendo Sí. actividades en colegios, en las calles. Y hay temas que no se pueden frivolizar ni tomar el atajo de los influencers para plantear. O sea, usar a los influencers quizá, pero para que les diga que se vayan al psicólogo, que hablen con sus padres, con sus amigos, que cuenten, ¿verdad? Porque el problema de la depresión a veces es muchas veces El no silencio. tener, es el silencio o no tener con quién hablar, ¿verdad? Entonces, no todo pasa por el show de las redes sociales. No. Hay temas que no se pueden frivolizar. Pero hoy Y tenés este es un tema categórico. tema. Y O sea, creo yo que- puedo hacerme la influencer cocinando, pero que se me queme un bife no le hace daño a nadie. Y mira que esto que dice puntualmente el comunicado de la Sociedad Paraguaya de Psicología, hoy uno mira redes como TikTok, como Instagram, y está lleno de influencers que Sí. te hablan de esto Claro. y de cómo abordar problemáticas de este tipo que requieren en realidad del trabajo profesional. Me parece súper oportuno lo que decía. En todo caso, que utilicen las redes para orientar a que uno busque ayuda profesional. Claro. No a dar fórmulas para salida de cosas que no están listos para decir cómo debe abordarse. Totalmente. Independientemente de su experiencia particular. Y más me preocupa que no es que él haya dicho en un video de su cuenta personal, sino que haya sido llevado a un colegio solamente teniendo en cuenta que tiene llegada a los jóvenes. Eso también me preocupa desde lo institucional de no entender que hay temas que solo pueden abordar los profesionales. O sea, yo no le puedo llamar a un influencer para que me hable del suicidio o de no sé qué, sin orientación adecuada.
Esa es la parte también preocupante, ¿verdad? Porque ya las redes están llenas de este tipo de gente que te da cátedra de lo que hay que hacer, de psicólogos MAU, de abogados MAU, de todo un poco, ¿verdad? Pero que hay que tener cuidado y que uno tiene que todo el tiempo estar desmontando esas falsedades con sus hijos, ¿verdad? Claro, Es imagínate. una tarea doble que tenemos hoy como padres, estar desmontando todo el tiempo estas verdades como piedra que te dan los influencers. Imagínate eso que decís y lo que pasó. Realmente creo que ese es el aspecto doblemente preocupante, porque esta gente adulta y profesional, entre comillas, que estaba ahí, termina revalidando el ridículo, porque Claro. le llevan y le ponen a él en un sitial que no es suyo. Sí. Y pareciera ser como que su argumento es mucho más importante que todo lo anterior, porque llega a los jóvenes. Entonces, ¿con qué cara después te vas y le decís a tu hijo lo que dicen esto en redes sociales no es cierto? Si le están revalidando Claro. desde las instituciones No, pues si tutelares. en mi colegio se fue y dio una charla, te va a decir. Claro. Por eso creo que el lenguaje es clave. O sea, nuestros profesionales tienen la obligación de ir adecuando el mensaje a los tiempos que vivimos. Es clave que hagamos eso. El mensaje de un psicólogo va a llegar al público de acuerdo al lenguaje que utilice, no solo al lenguaje verbal. Hoy en día el lenguaje visual ayuda mucho en redes sociales y el mensaje adecuado, en el canal adecuado, en los términos adecuados, va a tener un impacto 1000 veces mayor a lo que pueda decir este tipo, que lo único que hace es concentrar la atención de los jóvenes, en este caso de Claro. forma negativa. Pero tenemos que analizar también, ¿queremos impacto o queremos educación? ¿Verdad? Entonces, es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque si ellos pues buscaban impacto, lograron el impacto, Sí. porque finalmente estamos hablando de este muchacho y no de toda esa campaña educativa que hicieron los psicólogos, Pero ¿verdad? a través Entonces, del impacto vos podés llegar a la educación. claro, O sea, con el lenguaje correcto, si logras el impacto, tu mensaje detrás que buscas educación va a llegar. Capaz no va a tener, digamos que la misma viralización que está teniendo esto. Pero yo creería que va a tener un mayor impacto en el público al que querés llegar. Antes de hacer la pausa, sobre lo que estábamos hablando hace rato de la madre que mató a su bebé de Sí. 42 días, nos colabora el doctor Ricardo Preda con lo siguiente. Si el bebé tenía 42 días, no aplica el atenuante del artículo 105, inciso 3, numeral 2. Y tenemos precisamente, dice la norma, se aplicará una pena privativa de libertad hasta 5 años y se castigará también la tentativa cuando el reproche al autor sea considerablemente reducido por una excitación emotiva o por compasión, desesperación u otros motivos relevantes, o una mujer matara a su hijo durante o inmediatamente después del parto. Y acá no se dio ese escenario por el tiempo transcurrido de 42 días. Ahora bien, dice, si la joven tiene un trastorno mental, No es reprochable. puede excluir su reprochabilidad, aunque igualmente se le podría aplicar una medida de mejoramiento, Claro. como una internación en un hospital psiquiátrico. Un tratamiento médico, sí. Si el trastorno no le incapacita absolutamente, puede aplicarse conjuntamente una pena atenuada con una medida de internación en un hospital psiquiátrico. Refiere con respecto a lo que estábamos diciendo de qué haría o qué tendría que hacer el Ministerio Público ante una situación como esta. Tenemos que hacer